ingeniería antisísmica y vamos a recordar un poco lo que habíamos hecho en la anterior clase. Hemos analizado cargas impulsivas de diferente geometría, rectangulares, sinoidales, triangulares. Sin embargo, les he dicho que las triangulares son las que más se aproximan a una carga arbitraria sísmica. Pero no siempre, puede ser también, dependiendo de la característica del sismo, que pueden dar también casos de que sean rectangulares, o también si son cargas muy suaves, pueden ser armónicas. Entonces tenemos que considerar nomás las tres clases. Acá habíamos visto que la sucesión de cargas impulsivas nos podía dar una carga dinámica arbitraria como la del sismo. Y como ya son varias fases, seguramente ya hay que considerar el amortiguamiento. Entonces, a diferencia de una carga impulsiva, la sucesión de cargas impulsivas ya es una carga dinámica arbitraria. En base a eso, vamos a analizar un método de diseño para este tipo de cargas arbitrarias, la integral de Duhamel. Es un método. Pueden haber varias teorías de cálculo, como se llama también, ustedes han debido ver después de cálculo 3, creo que puede ser un análisis numérico. En análisis numérico pueden haber varias teorías, ¿no? Una es esta, la integral de Duhamel, aprovechando de la computadora, se puede analizar con el siguiente concepto, de que vamos a ir barriendo cada impulso, ¿no?, con un diferencial de tiempo mínimo, de manera que cada vez que vayamos barriendo, vamos evaluando la respuesta hasta llegar al total de la carga dinámica, donde vamos a ver que la respuesta se va acumulando a medida que pasa los diferenciales, y en todo caso tendría que ser pues la sumatoria, ¿no?, de todos esos impulsos o esos diferenciales de carga, ¿no?, de tiempo. Entonces, para eso vamos a utilizar en la integral de Duhamel el teorema del momento impulso. Y el teorema del impulso, de acuerdo a la física clásica, tomando en cuenta que la fuerza es igual a la masa por la aceleración según la segunda ley de Newton, podemos decir también que la fuerza puede ser igual a la masa por un cambio de velocidad. Porque ustedes saben bien que la aceleración es un cambio de velocidad. Eso quiere decir momento-impulso. Entonces, de acá podemos despejar el cambio, el delta velocidad, que sería la fuerza sobre la masa. Y como esto es un delta, podemos hacer la integración desde 0 a t de la carga dinámica o de la ecuación de la carga dinámica por d tau. Donde aquí podemos diferenciar t de tau. Eso es lo más importante, ¿no? Ya hemos diferenciado t de tau porque a medida que pasa, así vayamos barriendo con un d tau, tenemos que evaluar la respuesta a partir de ahí, no atrás, ¿no? Como vamos a ir analizando aquí vamos analizando la respuesta. Lógicamente podemos encontrar la máxima respuesta donde el tiempo de evaluación t se va a dar más allá de tau. Aquí por eso decimos de 0 hasta t por tau. Este es el concepto del momento impulso. Entonces, como verán ustedes que para cada diferencial de tau, para carga dinámica diferenciada, la respuesta tendrá que ser siempre, hemos visto, una respuesta sinoidal, cosenoidal. O sea, esta respuesta U de t
podemos asumir como, en general, como A por el seno de omega t más B por el coseno de omega t. En general, ¿no? Para cada diferencial de tau vamos haciendo. Donde A y B, fíjense ustedes, A y B son las condiciones iniciales de movimiento en cada uno de los impulsos o en cada diferencial. Esta sería una respuesta redondeada, digamos, ¿no es cierto? Entonces A y B se va a ir acumulando seguramente. Y la respuesta tiene que ser sinoidal, cosenoidal. Aquí lo que hace la integral de Duhamel es que, como vamos a encontrar en cada diferencial condiciones iniciales de movimiento, entonces aquí el concepto es que, como este es, generalmente B es el desplazamiento inicial, si nosotros suponemos que cada vez vamos a empezar de cero, cada vez, esto lo podemos eliminar. Despreciamos, digamos, el desplazamiento inicial y consideramos que cada vez vamos a empezar de cero. Pero lógicamente la velocidad ya no es igual. Pues esto no podemos despreciar, ¿no? Porque para obtener A hemos visto que hay que derivar y encontrar la velocidad. Entonces vamos a analizar la respuesta bajo estas condiciones. A por el seno de omega t, y aquí le vamos a poner más cero, despreciarlo, si no, directamente lo eliminamos. Donde A tendría que ser una velocidad inicial sobre omega, como una vibración libre. Pero esta velocidad inicial es para cada delta tau, infinidades. Cada vez esta velocidad inicial se va a ir también acumulando, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos en cada punto de estos, vamos a decir, ¿qué tal si hacemos que t sea igual a t menos tau? O sea, de aquí a partir de acá, t menos tau. Entonces, lógicamente aquí vamos a tener, en vez de A, vamos a tener la velocidad inicial sobre omega por el seno de omega, y aquí en vez de t voy a poner t menos tau. Sí. Entonces acá tal vez podemos decir directamente t menos tau. Entonces, si reemplazamos la velocidad por esta integral, vamos a tener pues ut menos tau igual a. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre omega y la velocidad, vamos a decir 1 sobre la masa por la integral de 0 a t por f de tau. F de tau es esta función. Por el seno de omega t menos tau por t tau. Esta sería
la ecuación de la integral de Duhamel. Donde t menos tau tiene que ser mayor a 0. En general, mayor o igual a 0. O sea, t tiene que ser un poquito más de tau. Porque si fueran iguales, esto sería 0 y el seno de 0 sería 0, ¿no? Entonces, t tiene que ser un poco más de 0. Tal vez podemos borrar esto. ¿Sí? Mayor de 0. Entonces, ahí vamos a tener un ángulo en función del seno. Entonces, si sacamos el limpio, vamos a decir U de t en general sería igual a 1 sobre la masa por omega, que esos son datos constantes, ¿no? Que no varían de 0 a t por f de tau por el seno de omega t menos tau por d tau. Esta sería pues la integral de Duhamel. Pero antes de asumir que es la integral de Duhamel, ¿por qué no hacemos una validación? Bueno, acá tendríamos que decir, esta es la ecuación de respuesta de una estructura para cargas arbitrarias sin amortiguamiento. O sea, fíjense, todavía no estamos tomando el amortiguamiento. Deberíamos validarlo, la validación. Para validar, vamos a hacer, podemos validar primero lo más sencillito, ¿no? Para una carga rectangular. Supongamos que tenemos acá f de tau, y aquí tiempo t. Vamos a validar el rectángulo. Supongamos que la carga dinámica sea este rectángulo, ¿sí? Donde acá vamos a decir que esto es f sub 0. Y aquí va a ser T1. Por fin, vamos a analizar cuando la carga dinámica está acá en 0. Este va a ser para nosotros el tiempo T0. Sube bruscamente hasta f de 0. Se mantiene constante y otra vez termina. Esta es una carga impulsiva rectangular. Como ya conocemos nosotros la ecuación de respuesta, analizaremos esto con la integral de Duhamel. Entonces, según la integral de Duhamel, esto sería igual a 1 sobre la masa por omega. Y aquí tendríamos la integral de 0 hasta t. F de tau, como esto es constante, como esto sería f de tau. Entonces, aquí esto es constante, esto sería f sub 0, porque es horizontal. Por el seno de omega por t menos tau por d tau. Entonces, para una carga rectangular sería así la ecuación de la integral de Duhamel.
Nosotros tenemos que pensar que aquí estamos haciendo la diferencial. Vamos a hacer así, ¿no? Entonces, esto es de tau, ¿no? Y la carga es acá. Esto es tau. Tau. Tomando en cuenta el cero desde acá, ¿no? Entonces, tal vez nos podemos equivocar. Vamos a mejorar esto aquí. Tendría que ser tau desde acá nomás. Tiempo tau de tau. Entonces, vamos batiendo en todo este rectángulo bajo esta ecuación. Bien, ¿cómo resolvemos ahora? Ustedes saben que f sub 0 se va a ir acá porque esa es una constante. Se va a ir acá y sería la integral del seno de un ángulo. La integral del seno de ángulo es el coseno de ese ángulo. Pero tendría que ser con signo negativo, ¿no? Porque si derivamos el coseno, ¿no? Si derivamos el coseno, ¿sí? El coseno, tendríamos que llegar a esto. Tendría que ser el coseno de omega por t menos tau. Es con respecto a tau. Aquí tendría que haber entonces 1 sobre omega. Y aquí tendría que ser negativo, creo. Menos por menos, pero haga más. Entonces, si derivamos esta expresión, bueno, esto tendríamos que sacarlo, ¿no? Menos por menos da más, porque la derivada del coseno es menos el seno, pero acá, al derivar, aquí también hay un menos, ¿no? Menos por menos da más. Pues la derivada del coseno es el seno cambiado de signo, ¿no? Pero por menos da más, y derivo esto, y aquí omega con omega se van a ir. Entonces va a quedar esta expresión. Vamos a borrar esto, simplemente les he querido mostrar que la integral del seno es el coseno. Entonces acá vamos a poner integrando. Vamos a encontrar que u de t es igual, esto es constante, ¿no? 1, esto es constante, aquí sería f sub 0 por masa por omega. Y acá la integración es el coseno de omega por t menos tau por omega. Y aquí sería de 0 hasta t. No, los límites creo que se hacen de otra manera, ¿no? Perdón, ingeniero, ¿no sería sobre omega? Sobre omega. Correcto. Eso sí hicimos. Porque al derivar va a aparecer omega y omega con saber. Sí, está bien. De 0 a t. Esto lo podemos llevar acá. Y podría ser esto omega al cuadrado. Y mejor lo eliminamos esto de acá. Entonces, ven, integrando tendríamos esta expresión. Los límites serían de 0 a t. Entonces, haciendo
las operaciones de los límites u de t. Aquí ustedes han visto que omega al cuadrado es igual a k sobre m. Entonces aquí van a ver ustedes que m con m se va y aquí va a quedar f sub 0 sobre k. Si reemplazo omega al cuadrado es k sobre m y m con m se va, ¿no? Este m con este m se va a ir y va a quedar f0 sobre k. Ahora aquí, como estos son los límites, entonces tenemos que decir primero que tenemos el coseno de omega por t y tau, pues sería así, t menos t, ¿no? Menos el coseno de omega y tau va a ser 0. Sí. Eso límite sería t desde 0 a t, entonces sería reemplazando tau por t menos tau por 0, y que lo que es reemplazado sería así. Estos serían los límites. Entonces veremos ustedes que acá el coseno, este sería 0, t menos t sería 0, y el coseno de 0 grados es 1. Aquí tuviéramos el coseno de omega t. Lo que querría decir que aquí haciendo las operaciones sería f0 sobre k, ¿no?, por 1 menos el coseno de omega t. Entonces, según la integral de Duhamel, la ecuación de respuesta en el momento pasado sería f0 sobre k por 1 menos el coseno de omega t. Si ustedes revisan, esto es lo que también nosotros hemos encontrado haciendo un análisis en la fase 1, donde aquí podemos decir, complementando, que TE tiene que ser menor o igual a T1, porque esta es la fase 1, solamente analizamos hasta acá, y de aquí viene vibración libre, ¿no? Entonces, ven ustedes, hemos verificado que cumple, la integral de Duhamel cumple con esta expresión. Podemos también verificar tal vez una carga triangular ascendente. También podríamos verificar. Lo que hay que hacer simplemente es la derivación. Seguramente vamos a encontrar. Entonces, la integral de Duhamel funciona. Funciona la integral de Duhamel. Pero esta es sin amortiguamiento. Y si nosotros analizamos varios impulsos de estos, lógicamente ya tendría que ver el amortiguamiento. Entonces, vean ustedes, simplemente es Baser, ¿no? Si aquí tuviéramos otra carga, ¿no?, igual entonces vamos igual, de aquí empezamos a Baser así. Si tuviéramos un triángulo, por ejemplo, así, y tuviéramos esta carga impulsiva, ¿sí? Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer es, con la integral de Duhamel, tenemos que hacer así, hasta acá, haciendo tau, aquí el tiempo, ¿no? Y eso sería un diferencial de tau. Vamos vaciando, dependiendo cómo consideramos este delta tau, hasta aquí. Y de aquí, utilizando
la ecuación de subida y esta la ecuación de la recta de bajada, vamos haciendo hasta acá. Entonces tuviéramos el proceso de la respuesta de aquí hasta aquí y de aquí hasta acá. Sí. Un sinoide también podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la integral de Duhamel. Pero si tuviéramos más impulsos, fíjense así, entonces acá tendríamos que barrer otra vez esto y así sucesivamente. Entonces, lógicamente aquí tenemos que pensar que puede haber varios, ¿no?, de diferentes condiciones. Inclusive podría haber uno que se asemeje a un rectángulo ahí o a un sinoide. Igual vamos a barrer, ¿no? Vamos a barrer como así o así. Vamos a barrer teniendo en cuenta si es ascendente, descendente, rectangular, cuando esto es constante o cuando tome, podemos nomás hacer. Pero acá ya tendría que haber el amortiguamiento. Entonces, vamos a ver la integral de Duhamel tomando en cuenta el amortiguamiento. Con amortiguamiento. Hemos visto que en una ecuación de respuesta con amortiguamiento, ¿no?, hemos visto que solamente es introducir esta expresión logarítmica y lo demás aquí es lo mismo, ¿no? Seno de omega d por t más b por el coseno de omega t. Si hacemos lo mismo nosotros y despreciamos esto, nos queda esto. Fíjense ustedes, acá es simplemente introducir este freno. Este es un freno, ¿no?, que hace que la respuesta, a medida que pasa el tiempo, se vaya frenando, ¿no?, contrarrestando con este coeficiente que se va acumulando, ¿ya? Entonces, aquí, con esta conclusión que ya hemos estudiado, por eso hemos hecho tanto, la integral de Duhamel, tomando en cuenta el amortiguamiento, sería nada más que hacer esto, ¿no? 1 sobre la masa por omega, la integral de 0 a t. Y aquí tendríamos que introducir esto, ¿no? E a la menos beta omega, y aquí tendría que ser t menos tau, ¿sí?, por el seno de omega d por t menos tau. No falta algo. Acá falta f de tau por el seno de omega, aquí tendría d por t menos tau por d tau. Entonces, aquí vean ustedes, simplemente lo que he introducido es esta expresión. Todo lo demás se mantiene, pero lógicamente esto cambia. Esto ya sería omega d, sería igual a omega por la raíz cuadrada de 1 menos beta al cuadrado. Y beta está acá y también está aquí. Entonces, esta sería la ecuación de respuesta considerando el amortiguamiento. Entonces, lógicamente ya es una expresión más compleja. Si fuera un rectángulo, sería f sub 0. Igual aquí ya tendríamos
porque esto está en función de delta tau. Hay que integrar con respecto a tau. Y los límites serían de 0 a t. Y 0 a t quiere decir, pues, de acá, de 0 hasta aquí, por ejemplo, un t. Hay que integrar desde aquí hasta acá con este diferencial de tau, de 0 a t. Y de aquí otra vez, de este 0 hasta este t. Y de aquí otra vez hasta acá, otra vez hasta aquí, así. Sucesivamente podemos ver cuántos impulsos podría haber o cuántas de estas cargas, aunque no sean todos triangulares, podemos ir barriendo y resolviendo esto, ¿no? O sea, este sería un 0 aquí de aquí. Generalmente a veces se dice de este sería 0, este sería el punto 1, el punto 2, el punto 3. Entonces la primera sería de 0 hasta T1, así, T1. La otra sería de 0 hasta T2 o T1, T2 menos T1. Alguna cosa así podemos ir marcando. Pero la integral de Duhamel va barriendo. Así. Como es una sola recta, podemos barrer desde aquí hasta aquí. Ese es el concepto de la integral de Duhamel. Lógicamente a nosotros nos interesa seguramente la respuesta máxima. Pero ¿cómo podemos integrar esta expresión donde aquí está mezclado t con tau? Sabemos que t es diferente de tau. Sabemos que t menos tau tiene que ser mayor a 0. O t tiene que ser mayor a tau. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. Entonces, sacando en limpio, vamos a escribir directamente, tal vez ya no lo vamos a demostrar, ¿no? Que según la integral de Duhamel, la ecuación de respuesta es 1 sobre omega de 0 a t por e a la menos beta omega t menos tau por f de tau, que sería la función, por el seno de omega d por t menos tau por d tau. Familiarícense con esta expresión, que sería justamente lo que nosotros vamos a decir que esta es la ecuación de respuesta de una estructura simple para cargas arbitrarias según la integral de Duhamel. Esta es entonces la ecuación de la integral de Duhamel que nosotros podemos hacer cualquier ejercicio con esto. Pero acá verán ustedes que t tiene que ser mayor a tau. Aunque sea con un poquito, tiene que ser mayor. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, si nosotros quisiéramos integrar esto, tendríamos que separar pues t de tau, ¿no es cierto? Porque así no vamos a poder integrar, ¿no? Tendremos que separar de t de tau, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación numérica, se llama evaluación numérica de la integral de Duhamel podemos separar, por ejemplo, esto, ¿no? Que es e a la menos beta omega
T sobre tau. ¿Cómo podemos separar? Acá ustedes podrán ver que nosotros podemos decir, haciendo las operaciones matemáticas, aquí sería E a la beta omega tau, porque menos con menos se da más. Y aquí estaría E a la beta omega T. O también podemos decir E beta omega tau por E a la menos beta omega T. Pero siempre se puede separar. O separamos así o separamos así. Estamos separando estas dos expresiones. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a integrar aquí es en función de tau. Entonces, esto tenemos que sacar de la integral. ¿No? Tenemos que sacar de la integral, porque aquí lo que vamos a hacer es simplemente integrar con respecto a tau. F de tau está bien. Aquí también hemos separado. Ahora, tenemos que separar lo que es el seno de omega d por t menos tau. Aquí tuviéramos el seno de la diferencia de dos ángulos. Parece que es así, el seno de omega d por t por el coseno de omega d por tau menos el seno de omega d por tau por el coseno de omega d por t. Entonces, si trigonométricamente este sería... ¿Está bien, Fernando? Sí, ingeniero, está correcto. Está correcto, ¿verdad? Entonces, fíjense, estamos separando esto y esto de tau, porque aquí tenemos que derivar solamente con respecto a tau. Entonces, podemos separar así. Y en vez de esto, vamos a escribir todo este largo, pero el seno de omega t lo podemos separar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir A con raya. Vamos a decir que A con raya, un valor, digamos, un valor constante, ¿no? Que sea igual a 1 sobre la masa por omega de 0 a t por e a la beta omega tau por f de tau. Aquí vamos a decir por el coseno de omega d por tau. Porque fíjense, esto va a ir al común denominador acá, ¿no? Sí. Entonces todo esto es un factor. Entonces tuviéramos aquí por d tau un valor y b le vamos a llamar lo mismo, pero que difiera así. 1, la masa omega por la integral de 0 a t. Aquí va a ser lo mismo, e beta omega tau, f de tau. Y aquí va a ser el seno de omega d por tau, por d tau.
Estos serían los valores de A y B. La diferencia es que este es con coseno y este es con el seno. Acá está el seno y aquí está el coseno, ¿verdad? O perdón, acá sería este y este. Si hacemos nosotros esto, nuestra expresión va a quedar así. E a la menos beta omega t. Fíjense esto es un factor común, ¿no es cierto? Por A, que sería esto, y quedaría acá directamente el seno de omega d por t, acá. Y aquí sería menos, y en vez de esto voy a poner b por el coseno de omega d por t. Fíjense a lo que he llegado. Y ustedes, esta expresión para ustedes es muy conocida. Todo está en t. Aquí ya no hay tau, porque el tau lo he separado, ¿no? Y tau está, estos valores de A y B dependen de tau. Depende de tau. Todo está aquí, tau, todo es tau, tau. Lógicamente son valores constantes, ¿no? Entonces, fíjense, hemos llegado a esta expresión. Y lo vamos a escribir acá como resultado. Vamos a decir que U de t finalmente sería igual a E a la menos beta omega t por A raya por el seno de omega d por t menos b por el coseno de omega d por t. Esa sería pues la ecuación de respuesta. Donde lógicamente t es la variable. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, si no hubiera amortiguamiento, la respuesta sería a al cuadrado más b al cuadrado. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no es cierto? Si fuera sin amortiguamiento, por ejemplo, ¿no? Pero si hubiera amortiguamiento también, esto también podemos expresarlo en función de coseno. O sea, siempre podemos encontrar la respuesta máxima acá. Pero lógicamente en función de A y B, que no son pues ahora las condiciones iniciales de movimiento, sino estas son valores numéricos que dependen de la integración, ¿no? Son valores numéricos que resultan de la integración. Con respecto a tau. ¿Ah? Entonces nosotros podemos encontrar aquí el valor máximo. Si conocemos A y B, ¿no? Podemos hacer variar T y en algún momento nos va a dar el valor máximo. Como se acuerdan, en la vibración libre con amortiguamiento. Pero aquí, a la diferencia de eso, aquí hay un menos. No es más.
Entonces, lógicamente, aquí nosotros podemos encontrar, haciendo variar t, podemos encontrar la respuesta máxima. Pero, ¿qué hacemos de A y B? ¿Cómo encontramos A y B? Entonces, aquí viene pues el detalle del integral de Duhamel. Esto es fácil, nosotros ya conocemos, simplemente aquí encontramos o derivamos con respecto a t, lo igualamos a 0 y encontramos la respuesta máxima, ¿verdad? O si no, como hacemos variar t y en algún momento nos va a dar la respuesta máxima. El detalle es que A y B no conocemos. Ya no podemos decir que dependen de las condiciones iniciales de movimiento. Más bien A y B son valores que se van acumulando a medida que pasa el tiempo, porque ese valor de A, hemos dicho que es 1 sobre la masa por omega de 0 a t, ¿sí? De 0 a t, ¿no? De e a la beta omega tau por f de tau y por el seno, no, por el coseno, perdón, por el coseno de omega d por tau, por de tau. ¿Sí? Acá tenemos pues 3 expresiones matemáticas en función de tau. Esta sería una y esta sería otra, ¿no? F de tau, no sé si esto será una carga ascendente o será un rectángulo, ya depende, ¿no? Pero estos ya son una expresión logarítmica y esta es una expresión cosenoidal, ¿no? Trigonométrica. Esta sería la ecuación que nos define si es una triangular, una rectangular, etcétera, etcétera. Y B sería lo mismo. Por el seno de omega d por tau por t tau. Pero fíjense ustedes, la diferencia solamente es esto. Básicamente casi lo mismo. Pero aquí es coseno y aquí es el seno. Entonces tenemos que integrar este producto de 3 expresiones. Y lógicamente eso es complicado, ¿verdad? Complicado porque tendríamos que hacer un análisis numérico. ¿Cómo hacemos? Pero gracias a Dios que ahora ya tenemos la computadora. Y la computadora con seguridad puede integrar esta expresión matemática. ¿Bien? Entonces, esta integral de Duhamel, lógicamente, antes era simplemente un enunciado y terminaba acá, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era, para hacer esto, utilizamos algún truco matemático, ¿no? Como, por ejemplo, cuando no había la integral, usábamos antes, yo enseñaba también eso, no sé si ustedes han escuchado en la integración numérica, se llama la regla de Simpson. Regla trapezoidal de Simpson, creo que se llamaba, y se podía también hacer aproximadamente unas valoraciones numéricas, ¿no? Como esto es una sumatoria. Pero aquí el detalle, en realidad, puede que nos salga el resultado. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que como es una sumatoria, cada vez que aumentamos tau, imagínense de acá a acá, digamos, si queremos valorar o va a ser de aquí a aquí, entonces aquí estaría el diferencial de tau, aquí estaría de tau y aquí estaría tau. Sí, el tiempo tau. Desde acá, que podemos llamar t
menos 1 hasta t, ¿sí? De t menos 1 hasta t. Un tiempo, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces acá nuestra integral va a ser, en vez de 0 va a ser t menos 1 y aquí va a ser t. Así. Y después va a ser t y t más 1, t más 1, t más 2, t más 3, t más 4 y así. Lo que hay que hacer es de aquí hasta acá. Eso es, y este es f de tau. Exactamente es esta ecuación. F de tau es una recta ascendente. Y ven ustedes, aquí se va este valor de A como de B. Cada vez que vamos barriendo, se va acumulando hasta que llega aquí. De aquí pasa otro tramo, supongamos este de acá. Entonces este va a ser T más 1. Y aquí el otro va a ser T más 2. T menos 1 más T así. O sea, vamos barriendo por cada tramo. De aquí a acá. Y como ya tiro la computadora, si tú le dices, vaya de aquí hasta aquí, luego de aquí hasta aquí, va a ir barriendo. Pero cada vez que va aumentando, este valor se va acumulando. Es acumulativo, ¿no es cierto? Porque esta es una sumatoria, está acá. Para hacer esto, yo necesito las condiciones iniciales de aquí. Para hacer, y así sucesivamente se va acumulando. Entonces, A y B son valores numéricos, ¿no?, que se van acumulando. Por lo tanto, dependiendo de cuánto dura tau, nosotros podemos encontrar estos valores acumulados al final, ¿no?, luego haciendo variar t. Este es más o menos el concepto de la integral de Duhamel. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo esto en nuestros problemas. Ahora, yo les digo, este no es el único método matemático para determinar espectros de respuesta, porque vean ustedes, si yo aplico aquí el concepto del U máximo, voy a encontrar el espectro de respuesta para cualquier estructura, para cualquier carga dinámica de esta forma o de otra forma. Hay que definirlo. Si aquí se les ocurre hacer un rectángulo así, o mejor dicho, así, entonces de aquí a aquí ya no va a ser una recta inclinada, sino va a ser una horizontal. Igual barro hasta acá y otra vez empiezo. Todo depende qué características necesito hacer de una carga dinámica. Vamos a hacer, creo que ya les he dado a ustedes una práctica, ¿no? Ejemplo, supongamos que yo quiero analizar la ecuación de respuesta de una carga dinámica así, digamos, que venga por acá, que venga por aquí, que venga por acá, así, luego así otra vez, así, en fin, cualquier. Entonces, fíjense ustedes, igualito la integral de Duhamel va barriendo de aquí hasta acá, luego de aquí hasta acá, luego de aquí hasta aquí, así. ¿Y para qué ocurre eso? Lo único que tenemos que darle a la computadora es este valor. ¿Y en qué tiempo? ¿Y cuánto es este valor? Luego, si es constante, él va a ser el mismo. ¿Y en qué tiempo? La tercera parte va a ser de aquí hasta acá. Hay que decirle el tiempo y cuánto vale esto. Y va a ser así. Igual acá, entonces ser horizontal. Ahora, si quieren un sinoide, también se puede hacer un sinoide. Depende. O sea, la integral de Duhamel puede analizar
todas estas cargas impulsivas y otras más también, ¿no? Pero yo estoy tomando en cuenta solamente. Ahora, si quieren hacer un sinoide aquí, también se analiza, ¿no? Sinoide, así, supongamos, ¿no? Entonces, como es un sinoide, de aquí hasta acá, directamente, lo único que tenemos que decirle es el valor de esto. Entonces, va a ir por acá barriendo, ¿sí? Todito esto hasta acá. Y de aquí que venga otra más, lo que sea. Y así, sucesivamente voy a hacer 1000 impulsos, 2000 impulsos. Ustedes saben que, por ejemplo, en el Excel, lo único que se abre es, siempre tienes que darles características y después lo va a ir barriendo completamente. Eso es, jóvenes, la integral de Duhamel. La integral de Duhamel, pues, nos ayuda a determinar espectros de respuesta. Los espectros porque ustedes saben matemáticamente esto es muy complicado. ¿Cuántas fases habría aquí? 1000 fases, ¿no? Espectros de respuesta. Bien. Como verán ustedes, esto es bastante complejo. Lo que podemos hacer con la integral de Duhamel es analizar algo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, uno sencillito nomás todavía. Para que ustedes se den cuenta cómo funciona la integral de Duhamel. Esta es la carga dinámica, ¿no? Vamos a analizar un triángulo isósceles, ¿sí? Y así. Esta va a ser nuestra carga dinámica. Aquí va a ser F de T o de tau. Aquí va a ser T. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a barrer de aquí primero hasta acá. Este va a ser el 0, este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Nada más. Entonces, primero vamos a barrer de aquí hasta acá y luego de aquí y luego vamos a barrer del 1 al 2, del 0 al 1 y del 1 al 2. Ahora vamos a dar los datos. Este dato lo vamos a dar en función de la aceleración, ¿no? Porque es mejor manejar aceleraciones, ¿no?, del suelo. Entonces vamos a decir, ¿es mío? Un ratito, por favor, me están llamando, ¿ya? Esto nosotros vamos a manejar en función de aceleraciones. Y este suelo es del suelo ground, que quiere decir, ¿no? Y vamos a manejar algún valor. Por ejemplo, vamos a decir, y estas aceleraciones se manejan en función de la gravedad. Podemos decir, por ejemplo, 0,20 de G, digamos. Es una aceleración moderada, ¿no? 0,20 de G. Ya saben, hay aceleraciones del suelo hasta de 0,50, 0,60 de G, ¿no? Esta es la aceleración del suelo.
que si nosotros hacemos F de tau, también, como esa es la fuerza, también lo podemos convertir en la masa por la aceleración, aquí esto del suelo, ¿no? De la aceleración del suelo, sí, en función de tau. Y aquí la masa desaparece, ¿no? Entonces aquí, si se fijan ustedes, acá hay la masa. Entonces, cuando manejamos esto en función de una aceleración, ¿sí? En función de tau, entonces esto desaparece, ¿no? Porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta masa de acá se va, ¿no? Y quedaría, en vez de hacer esto, vamos a manejar aceleraciones. Según la ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como siempre, la masa es un incordio, ¿no es cierto? ¿La masa de qué? ¿No? Sería de la estructura, entonces lo eliminamos, la masa. Entonces, ese es el objetivo de sacar la fuerza. F de t podemos hacerlo también en función de una aceleración del suelo, ¿no? Y así eliminamos la masa con la de allá, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el concepto. Podemos hablar de una aceleración 0,20 de g. 0,20 de g quiere decir, pues, 0,20 de 981. ¿Cuánto sería esto? Estaríamos hablando de 196.2 centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir 0,2 de g. Tomando en cuenta que la gravedad es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, estaríamos hablando de esta aceleración, ¿no? Pero generalmente se maneja en función de la gravedad. Generalmente se maneja en función de la gravedad. Podemos dar ese dato. Podemos dar también acá los tiempos. Como si los tiempos, como son parecidas a las cargas sísmicas, estos tiempos generalmente son cortos, ¿no? Como impulsos. Podemos decir 0,20 de g, ¿no? Y aquí 0,20 de g. Oh, perdón. Ok, 0,20 y aquí sería 0,20 en segundos. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si yo tengo una carga dinámica con estas características? De aquí llega hasta 0,20 de g y de ahí baja otra vez a 0 en 0,20 segundos y en 0,20 segundos. Aquí tenemos entonces una carga ascendente y tenemos una carga descendente. Ustedes saben que esto lo hemos analizado, ¿no? Tenemos los valores de esto. Tenemos los valores porque hemos analizado acá, ¿no? Y aquí, si quieren, podemos decir entonces en función de T1 sobre T, ¿no? Para cualquier estructura simple. Entonces acá, de aquí obtenemos la masa. Acá. Beta lo vamos a despreciar porque es chiquito, ¿no? Entonces aquí tenemos T1 sobre T. T sacamos de acá, ¿no? Que es el periodo. Entonces tenemos este valor general, ¿no? Pero para esto de acá. Nosotros ya hemos analizado esto, ¿verdad? Hemos analizado y hemos obtenido. Ustedes han hecho también una práctica ahí. También podemos después verificarlo con la integral de Duhamel. Lo que tenemos que saber es aplicar bien la integral de Duhamel, ¿sí? Entonces acá, antes de usar la integral de Duhamel, tenemos que ver en qué consiste esto de el delta tau. Podemos darle, por ejemplo, vamos a decir así, el delta tau
lo más exacto posible, que podríamos llamarle 0,1 segundos, ¿no? Entonces, si es 0,1 segundos, hasta 0,20 va a haber 20 barridas, ¿no? 0,1, 0,02 hasta 0,20. 20 barridas. Del 0 al 1. Y del 1 al 2, otras 20 barridas. ¿Entienden? Entonces, acá podemos analizar, por ejemplo, cómo sería tau versus la carga dinámica, ¿sí? Este triángulo, ¿no? De 0 hasta 1. Y 1 sería 0,20. O sea, tenemos que hacer de 0 hasta 0,20. Aquí hay 20 barridas. Entonces, uno de ellos, aquí va a ser 0. Aquí va a ser 0,20 también. 0,20 de G. Entonces, aquí, si se fijan, podemos encontrar una ecuación de esta recta. Por ejemplo, para 0,1, ¿cuánto será? ¿Alguien me puede decir cuánto sería 0,1? También lo mismo, ¿no? ¿Sí? Fernando, ¿está bien? Para 0,10, esto también va a ser 0,10 de G. Casualmente. Entonces, aquí hay una ecuación constante. O sea, tú lo único que tienes que hacer es encontrar esta relación y la máquina lo va a barrer, ¿no es cierto? Lo va a barrer. Aquí, bueno, casualmente he puesto los mismos valores. Tal vez si se les confunde podemos cambiar. Bueno, que quede así. Aquí hay 20 barridas. 20 barridas. Y aquí hay otras 20 barridas. Que va a ser, vamos a sacarlo acá, el segundo tramo, tau UG, va a ser en el 0,20 de tiempo, esto es segundos, ¿no? Aquí va a ser 0,20 de G. Entonces, en el 0,21, seguramente esto va a ser 0,19 de G. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a 0,40, esto va a ser 0 de G. Si llegamos, por ejemplo, a 0,25, esto seguramente va a ser 0,10 de G. La mitad. Y así va a ir bajando. No, esto está mal. Esto tiene que ser 0,30. En 0,30, que estaría por acá, la mitad. ¿Sí? O sea, fíjense, esto también se lo puede hacer en la máquina, ¿no? Automáticamente. Simplemente tú le das esto y le dices que es una recta y va a sacar la ecuación de la recta y va a llenar el número que ustedes quieran, 20 barridas, lo que sea. Esto es lo bueno de la computadora. Ya está. Fíjense, hemos hecho todos los valores de tau y sus cargas, ¿no? Haciendo variar tau. Esto no se olviden que esto es tau. El tiempo en que empezamos a barrer. Y así vamos. Entonces, aquí después se acumula el valor de A. Y la integral, en este tramo sería la integral de 0 hasta 0,20. Acá.
Y aquí sería la integral de 0,20 hasta 0,40. Eso quiere decir, basemos primero de aquí hasta acá. Luego basemos con otra ecuación de descenso de aquí hasta acá. Así. Entonces, hemos terminado. De acá viene pues vibración libre, que todavía hay, ¿no? Entonces, viene la vibración libre. Más adelante, entonces acá vamos a decir de tau, cuando tau es 0,21, digamos, o 0,41, aquí la carga es 0, porque ya no hay carga, terminó. Pero aquí viene la vibración libre. Y la vibración libre, nosotros ya tenemos la ecuación. Ya no usamos esto. Ya no usamos estas ecuaciones. Directamente usamos la ecuación de la vibración libre, que sería A y B, aquí es más, y A sería de las condiciones iniciales de movimiento cuando terminó esto acá. Pues de aquí encontramos A y B, ya no con raya, ¿no? Listo. Entonces tuviéramos todo el análisis y en algún momento se producirá la respuesta máxima. No sé si será durante la carga ascendente, durante la carga descendente o tal vez en vibración libre. Así es. Eso es, jóvenes. Esa es la integral de Duhamel. La próxima clase lo vamos a hacer numéricamente, tal vez un ejemplo. Y yo voy a dejarles acá. Fernando, si quieres tomar algunos minutitos, adelante. Yo voy a dejaros porque tengo que otra clase. Está bien, ingeniero. Tenía una pregunta, Inge. Casi todas las materias están programando sus parciales. ¿Cuándo sería de esta materia, ingeniero? Perdón. No sé todavía. La otra semana lo voy a programar, pero yo pienso que va a ser a fines de abril. Está bien, ingeniero. Me parece muy bien. Lo voy a programar, pero ya más o menos tenemos que prepararnos a fines de abril. Estamos el primer día de abril, tenemos todavía un poco de tiempo. No quiero hacer el primer parcial muy antes porque prefiero nomás avanzar más materia, ¿ya? Muy bien, gracias, jóvenes. Hasta luego conmigo. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. ¿Vas a hablar, Fernando? No está bien, Inge. No. El lunes podemos hacer un ejercicio numérico, como usted dice, o podemos validar la práctica que les dio. Cualquiera de los dos.